ha encomendado la tarea de poder predicar la palabra de Dios y traer la enseñanza. Ahora, nosotros en nuestra iglesia hemos estado enseñando una serie que le hemos titulado Juntos pero no revueltos. Así es nuestra serie, porque entendemos que el hecho de estar juntos requiere orden y disciplina, ¿verdad? No es que pueda justificar el hecho de poder estar juntos y a la vez revueltos. Necesitamos un orden, una disciplina para poder estar unidos verdaderamente y poder hacer las cosas conforme a la palabra de Dios. Entonces, voy a predicar la enseñanza que hemos tomado la semana pasada y definitivamente es una enseñanza que nos compete a todos. Ahora, esto es muy interesante porque lo que vamos a enseñar en esta noche no tiene que ver tanto con el grado y el tiempo de madurez espiritual que puedas tener en la iglesia. Es un principio fundamental que todos debemos de desarrollarlo, tengas años o tengas recién tiempo en la vida cristiana. Todos necesitamos de alguna manera poder ser agradecidos con Dios. Y aunque este es un tema muy relevante, pero también es un tema que viene de formación en el hogar, ¿cierto? Es un tema que lo enseñamos como padres a nuestros hijos a ser agradecidos cuando comemos, cuando nos levantamos, cuando estudiamos. Es un principio de norma, ¿cierto? Pero lamentablemente la iglesia hoy en día ha olvidado este principio. Y nosotros queremos precisamente resaltar este principio conforme a la palabra del Señor. Acabamos de leer un pasaje muy extenso, pero que nos relata de cómo es que el ser humano puede olvidarse rápidamente de lo que Dios hace en su vida. Cómo somos tan ingratos que Dios siempre tiene que estar haciéndonos recordar a través de disciplina, a través de situaciones adversas y nos trae nuevamente a su redil, ¿verdad? Yo quiero en esta noche, hablar de algo que es importante. La gratitud en una iglesia muestra el grado de compromiso y adoración que tiene la iglesia. Una iglesia que es agradecida con Dios es una iglesia que ha desarrollado un compromiso con la adoración, ¿sí? Lo vamos a ir explicando un poco más, pero vamos a pedir que el Señor nos hable a través de su palabra en esta noche y pueda usarme. Justamente cita el texto que siempre lo uso, que soy un siervo inútil y que si estoy aquí es por la gracia del Señor. Así es que acompáñeme en oración, amén, acompáñeme en oración. Amado Dios, quiero darte gracias por esta oportunidad que me das de poder traer tu palabra, Señor, a tu iglesia aquí, Señor, que tú seas glorificado a través de la enseñanza de ella y que podamos, Señor, desarrollar un corazón agradecido con todo lo que tú nos das y aún con aquello que no nos das también, Señor. Sabemos que tu voluntad es perfecta, sabemos, Señor, que el camino es largo y que habrán vicisitudes, pruebas, problemas que nos enseñarán, Señor, de alguna u otra manera a ser agradecidos contigo, mi Señor. Te damos gracias en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Sabe? A lo largo de la historia de la iglesia, hemos podido ver cómo la iglesia llegó a ser conocida. Hay un curso que se enseña en nuestro seminario, que es Historia de la Iglesia, que habla acerca de cómo es que la iglesia tomó cierta relevancia dentro de la historia. Y usted también lo puede estudiar. Esto es parte de la historia universal que se enseña en las academias, universidades o colegios. Y la iglesia en un principio fue conocida básicamente por tres razones fundamentales. Tres razones que diferenciaron a la iglesia de otras corrientes, porque no era la única, el cristianismo no era lo único que había en ese entonces. Pero estas enseñanzas que nosotros vemos a través de la historia marcan la identidad que una iglesia o que la iglesia en el principio tuvo. Lo primero de ella era
la persistencia en la sana enseñanza. La iglesia fue conocida por ser muy persistente en enseñar la doctrina apostólica, que eran padres de la iglesia, que en ese entonces llegaron a ser los discípulos de Jesús, y que obviamente manejaban la doctrina apostólica, que es la que hoy en día nosotros tenemos. No crea que este camino ha sido fácil, ha habido muchas controversias, muchas difamaciones de la persona de Jesús, muchos concilios tuvieron que haber para poder condenar, para poder reafirmar lo que ahora nosotros tenemos como doctrina, como base. Y eso ha sido una de las características de la iglesia. Otra de las características de la iglesia, sin lugar a duda, era esa persistencia de poder vivir una vida mártir, ¿no? No tenían ningún problema de morir. En realidad, en Hechos 1:8, cuando dice, me seréis testigo, la palabra testigo literalmente es mártir. Y ellos vivían este cristianismo, no tenían ningún problema de poder ser empalados y alumbrar el jardín de algún emperador loco que comenzó a perseguir a los cristianos, o de morir en el Coliseo romano, familias enteras, a causa de su fe. Para ellos era un honor, ¿no? Porque obviamente eran mártires de la fe. Pero otra de las características fundamentales de la cual yo quiero enfatizar en esta noche es que la iglesia fue conocida a través de su generosidad y agradecimiento. No existe y no me entra en la cabeza creer que haya una iglesia que sea egoísta y malagradecida, ¿verdad? ¿A dónde recurren las personas que tienen escasos recursos? Generalmente a una iglesia. ¿A dónde recurren aquellas personas que necesitan ser alimentadas? Generalmente a una iglesia. La iglesia se ha ganado ese tipo, ¿verdad? La iglesia se ha ganado esa fama y la iglesia se ha ganado esa reputación de ser generosa con el menesteroso. Porque era una práctica que ya lo hacían los discípulos en el primer siglo. ¿Recuerda? Que vendían sus propiedades y los repartían a todos. ¿Amén? Pregunto, ¿cuántos están dispuestos a vender sus propiedades? No, pastores, era en el primer siglo, ahora ya estamos en el siglo XXI, dicen algunos. Bueno, sin lugar a dudas, esta práctica fue cesando en algún momento, ¿cierto? Pero era la identidad de la iglesia. Era parte de su identidad. Ahora, yo pregunto esto, y me gustaría que ustedes puedan responderme. ¿Por qué es necesario que una iglesia sea agradecida? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que ser agradecido? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo de que yo sea agradecido con Dios? ¿Cuál es el motivo de que yo sea agradecido entre cada uno de nosotros? Bueno, la respuesta tiene dos fundamentos. La primera de ellas, porque es una cuestión de identidad. El ser agradecido es una cuestión de identidad. Él nos ha rescatado, Él nos ha salvado, Él nos ha reconciliado, Él vendrá un día por nosotros. Por lo tanto, necesitamos ser agradecidos con Él. ¿Amén? Debemos ser agradecidos con Él. Debemos ser agradecidos con el Señor, porque nuestra vida entera, todo lo que poseemos, son de Él y para Él. Es más, este mundo, el mundo entero, la naturaleza que usted ve, las galaxias que no puede observar, son de Él y para Él. Esto dice las Escrituras. Son de Él, por medio de Él y para Él. Entonces, por una cuestión de identidad, yo tengo que ser agradecido. Yo tengo que ser agradecido como iglesia. Tengo que ser agradecido. En segundo lugar, porque la gratitud es una forma de adoración. La gratitud es la forma en la que yo expreso al Señor el agradecimiento por algo que yo posiblemente no pude haber obtenido y que Él me dio por gracia. Por ejemplo, la salvación. Por más obras que nosotros hubiéramos hecho, por más religiones que hubiéramos caminado,
jamás hubiéramos podido ser salvos si no fuera por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces esto es un motivo de ser agradecidos con Dios, ¿verdad? La Biblia dice en Juan, capítulo 1, verso 13, que de la plenitud del Señor hemos tomado todos, y gracia sobre gracia el Señor nos da. ¿Por qué no ser agradecidos? ¿Por qué no ser agradecidos con Dios si hoy la Biblia lo declara en el libro de Lamentaciones, que sus misericordias han sido renovadas, no solamente para con nosotros, sino para con el mundo entero? Esto es una cuestión de gratitud. Esto es una cuestión de que yo tenga que reconocer que nada es mío y que todo es de Él. Esto es adoración. ¿Amén? Amén. Ahora, yo quiero en esta noche hablar de 3 principios fundamentales que significa ser agradecido. 3 principios en los cuales la iglesia tiene que caminar sobre ese agradecimiento. En primer lugar, para yo ser agradecido, es que yo tengo que recordar de dónde me sacó el Señor. Miren, nuestra mente es tan frágil que dicen los especialistas que después de 72 horas solamente nos acordamos el 15%, y más aún si no tiene visual o auditivo, ¿no? Si solamente es auditivo y no hay nada visual ni alguna manualidad para hacer, solamente recordamos el 15%. Yo estoy seguro que el próximo domingo el pastor va a decir, ¿cuáles son esos 3 puntos que dijo el pastor? No me acuerdo. No se va a acordar. Probablemente se va a acordar de algo, algún porcentaje de esta enseñanza. Y esto es lo que a veces nuestra mente nos lleva a distorsionar nuestra identidad. Porque muchas veces, hermanos míos, nosotros creemos que lo que tenemos es por nuestro esfuerzo. Y eso lo olvidamos. Esto es muy fácil de poder olvidar. Miren lo interesante de lo que dice el texto. En el verso 12 dice, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres que eran leprosos. Leprosos. Acá hay mucha información que nosotros debemos de manejar. Eran leprosos en primer lugar. En segundo lugar, se pararon de lejos, pidiéndole al Señor que tenga misericordia de ellos. Esto nos demuestra a nosotros que estas 10 personas que estaban allí no tenían una vida agradable. En primer lugar, una persona que era leprosa era no solamente marginada espiritualmente porque no podía asistir al templo, sino también era marginada socialmente porque tenía que vivir en ciudades diferentes a donde él había nacido. La lepra era un símbolo, una ilustración del pecado, no solamente en el Antiguo, sino también en el Nuevo Testamento. Y una persona que era leprosa era marginada. Era muy triste, era muy dramático lo que estas personas vivían. Tanto es así que una persona que era leprosa no podía acercarse a una comunidad a menos de 10 metros. Y si iba a pasar por una comunidad, esta persona tenía que ir con una campanita y gritar, soy leproso, y las personas tenían que irse a un costado, porque el pecado era inmundo. Obviamente esta campanita no es para los leprosos, pero nos hace recordar la importancia de ser puntuales, ¿verdad? Eso es lo que ellos vivían. Era muy triste, era muy dramático. Hermano, eso nosotros lo hemos vivido, no en una escala así, pero lo hemos podido observar lo duro y difícil que ha sido, por ejemplo, cuando estuvo en todo el auge de la pandemia, ¿verdad? ¿Cómo podíamos ver a las personas que no tenían mascarilla? Nos alejábamos de ella. Una persona que estaba en el carro tenía que, por A o B, se atoraba con la saliva. Y si quería toser, ya todo el mundo volteaba a verlo. Y obviamente era una forma muy difícil. Imagínese usted pasando por una situación así. No podía ni siquiera ir al templo, ni siquiera hacer sus oraciones, ni siquiera levantar una ofrenda de holocausto, nada, no podía hacer absolutamente nada, era marginado, vivía en diferentes lugares, no vivía en el lugar donde esta persona había nacido.
Muy aparte del dolor de la lepra que causa, ¿verdad? El hecho de que tus extremidades se van cayendo, pierdes la sensibilidad, puedes estar cocinando y te cortas los 5 dedos y ni cuenta te das, porque eso es lo que hace la lepra, hace perder la sensibilidad. Entonces, imagínense cómo esas personas vivían, cómo esas personas tuvieron que desarrollar su vida. Hermano, no solamente ellos pasaron esta situación, Pablo también nos recuerda un poco de su vida, ¿verdad? En Timoteo, 1 Timoteo 1:13, cuando dice, habiendo sido yo blasfemo y perseguidor e injuriador, he sido obtenido por misericordia. Hermano, usted nunca tiene que olvidar de dónde el Señor lo ha sacado. Para que usted viva agradecido constantemente con el Señor, usted necesita saber de dónde Dios lo ha sacado. Aquellos hombres entendieron esto, estaban marcados por una enfermedad física, pero también era una enfermedad social que les recordaba constantemente quiénes eran. Recuerde esto, hermano. Un día el Señor nos encontró y sin ninguna posibilidad de poder cambiar nuestra vida, Él vino y cambió nuestra familia, cambió nuestro matrimonio, cambió nuestro corazón. Más aún cambió nuestra eternidad. Entonces, ¿por qué no vivir agradecido? ¿Sabe? Una de las cosas que siempre enseño a los jóvenes universitarios de la iglesia o aquellos que ya han acabado su carrera y están en todo el emprendimiento de su negocio, o aquellos hermanos que probablemente están en una etapa muy buena de su vida, siempre les hago recordar que el peor enemigo para ser ingrato no es Satanás, sino es el éxito. Porque el éxito es engañoso. El éxito nos lleva a creer que todo lo que tenemos es por nuestro esfuerzo. ¿Sabe? Usted necesita renunciar a ser una persona ingrata. La iglesia necesita saber de dónde el Señor nos ha sacado. ¿Y cómo es que ahora gozamos del privilegio de poder cantar unos hermosos himnos, de poder alabar al Señor, lo cual antes no lo podíamos hacer? Hermano mío, recordar de dónde nos sacó el Señor nos hace saber el futuro promisorio que nos espera. Amén. Y esto es algo que usted tiene que saber. Un día Cristo vendrá por su iglesia. Amén. Un día Cristo vendrá por usted. Aunque usted no lo mereció, Él vendrá por usted. Por lo tanto, vivamos agradecidos, recordando siempre de dónde el Señor nos ha sacado. Amén. Lo segundo que quiero enseñar en esta noche es que ser agradecido es obedecer por fe. Ser agradecido es obedecer al Señor por fe. Pastor, ¿pero qué tiene que ver la obediencia con la gratitud? Tiene que ver mucho. Muchísimo. A veces nosotros distorsionamos la palabra agradecido con solamente palabras y las limitamos a un gracias. Pero hermano mío, el ser agradecido va mucho más allá de palabras. Tienen que haber actos, ¿verdad? Porque las palabras se las lleva el viento. Los actos permanecen, las acciones permanecen y en realidad dicen mucho de nuestro agradecimiento, ¿cierto? Miren lo que sucedió en el verso 14. En el verso 14 dice, cuando Él los vio, les dijo, id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Dígame si aquí no hay obediencia. En otras oportunidades el Señor se acercaba a las personas y le decía, ¿qué quieres que te haga? Señor, quiero que recobre la vista. Muy bien, recobra la vista. ¿Qué quieres que te haga? Señor, quiero que camine. Señor, quiero que haga esto. Ok. Inclusive había ciertos acontecimientos que Él hacía para poder efectuar un milagro, ¿cierto? Pero en esta oportunidad Él no dice nada. Él así leprosos les dice, vayan y preséntense al sacerdote, vayan. Pero Señor, tienes que limpiarme primero. No, vayan. Lo que el Señor les estaba diciendo es lo que en Levítico 14 estaba escrito, que tenían que presentarse al sacerdote y ofrecer una ofrenda en sacrificio por su purificación.
Pero ellos lo estaban haciendo sin antes haber sido purificados, sin antes haber sido limpiados. Entonces esto definitivamente nos demuestra a nosotros que el hecho de que cuando ellos se pararon lejos del Señor y le decían, Señor, ayúdanos, no era de palabras hacia afuera, era de fe. Y toda obediencia al Señor, hermano mío, trae bendición de parte del Señor. La obediencia, hermano mío, es un paso que el cristiano tiene que dar en su vida en forma de agradecimiento. Muchas veces, hermanos, la obediencia es el punto donde más fallamos. Más fallamos. El Señor nos demanda algo. El Señor pide algo de nosotros. Y a veces nuestra falta de fe nos lleva a ser personas ingratas con el Señor. Porque no hay otra cosa más. La ingratitud es la falta de fe. A veces nosotros estamos esperando ver para creer. Y una vez que creemos, agradecemos. Pero así no es la dinámica de Dios, ¿verdad? En la historia hay un hombre que ha marcado mucho, lo he leído algunas oportunidades para enseñar, y es un famoso misionero del siglo XIX, George Mueller. De repente habrán escuchado hablar de él. Fue un hombre que tuvo un orfanato de más de 200 niños y nunca pidió nada a nadie, nunca. En una oportunidad cuenta un relato que él estaba en el orfanato y el orfanato estaba en una avenida, en una calle que era muy transitada y no había nada para comer. Imagínense, yo tengo a 2 niñas que cuando piden comida parecen poseídas. Comen igual que el papá. Ahora imagínate a 200 niños pidiéndote comida. Pero él les dijo a todos esos 200 niños, vamos a orar, vamos a agradecer a Dios por los alimentos. Las personas que lo acompañaban en ese orfanato lo miraban y decían, pero ¿qué agradecer si no hay nada para comer? Dios va a proveer, dijo él. Y así oraron. Y ni bien terminó de orar, tocaron la puerta. Era un hombre que tenía una carroza donde estaba llevando leche y pan hacia un mercado, pero la rueda de la carroza se había roto y no había forma de movilizarse. Les dijo, acá tienes, dale a los niños. Hermano, la mejor forma de ser agradecido es ser obediente, en saber dar gracias aun cuando no podamos ver las cosas, ¿verdad? Dar gracias al Señor aun cuando podamos no tener el control de las cosas. Yo siempre pongo esta ilustración. Por ejemplo, ¿usted cree que Adán y Eva fueron agradecidos con Dios? Definitivamente no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos desafiaron su lealtad a Dios. Ellos dijeron, no, yo no, eso es lo que dice Dios, que no coma del fruto. Pero yo voy a comer de ese fruto, porque la serpiente me acaba de decir que el día que yo coma mis ojos van a ser abiertos y voy a ser igual que Dios. Su lealtad la habían dividido. Y muchos de nosotros, hermanos míos, cuando desobedecemos a Dios, estamos desobedeciendo o poniendo en juego nuestra lealtad hacia el Señor. Y un cristiano no puede perder su lealtad a Dios. Aprendamos a ser obedientes, porque la obediencia es ser agradecidos con Dios. Hoy en día, ¿de qué manera Dios puede probar nuestro agradecimiento, nuestra gratitud? ¿De qué manera hoy Dios puede probar nuestra gratitud? Bueno, yo entiendo que hay 2 formas en las cuales Dios prueba nuestra gratitud. En primer lugar, a través del servicio. Yo, como les digo a los hermanos de nuestra iglesia, yo no puedo entender cómo un cristiano, hijo de Dios, pueda pasar toda una vida sin servir a Dios y estar cómodo. ¿Eso es ser agradecido? No, ¿verdad? ¿Qué hizo la suegra de Pedro? Ni bien el Señor la sanó. Dice que le servía. ¿Qué hizo el endemoniado de Gadara cuando fue liberado? Le dijo, Señor, déjame que vaya contigo. No vengas.
Anda a Decápolis y muéstrate al sacerdote y dile todo lo que el Señor ha hecho contigo. Había ese deseo de servir. Cuando uno verdaderamente nace de nuevo, el deseo de servir es lo que carcome nuestros huesos, porque queremos ser agradecidos con Dios. Amén. Nosotros en la iglesia tenemos una pareja que recién ha llegado, recién se han convertido, y me están exigiendo que haga culto los lunes. Están con todo ese fuego. Me hace recordar a muchos de nosotros así, ¿verdad? Vivíamos en la iglesia. Me acuerdo que mi mamá decía, te voy a mandar el colchón a la iglesia para que vivas en la iglesia y el pastor te dé de comer. Porque teníamos ese deseo ferviente de servir al Señor. Y la segunda manera como Dios prueba nuestra gratitud es a través de lo que menos queremos dar, nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Yo pregunto, ¿no hay nada más desafiante para alguien que cree que lo merece todo que dar aquello que más atesora? Siempre me he preguntado, ¿Dios verdaderamente necesita dinero? ¿Verdaderamente Dios necesita el dinero de cada uno de nosotros? No, ¿verdad? La Biblia dice que Él es dueño del oro y de la plata. Yo puedo salir y tropezarme con una piedra y encontrarme $1.000.000, si así Él lo quiere. Como también podemos reunir cada uno de nosotros. Él es dueño. Él es quien sostiene la iglesia. No somos nosotros. Entonces, ¿por qué Dios demanda esto? Por una razón. Para saber qué hay en nuestro corazón. Porque déjeme decirle algo. El dinero genera amor. Sí. Porque el amor da placer, ¿verdad? O el placer da amor, como usted quiera verlo. Y las personas que aman el dinero son personas que por lo general son malagradecidas. Esto es algo que usted lo puede observar no solamente en un lado secular, sino también en nuestra propia familia. Hay personas que son tan amantes del dinero que dividen su lealtad al Señor, la dividen, si damos o si atesoramos. Jesús nos enseñó que no podemos amar a Dios y a las riquezas, porque el dinero genera amor, porque trae placer. Entonces, definitivamente, Dios prueba nuestro sacrificio, Dios prueba nuestra obediencia a través de algo que más atesoramos, de que más amamos, que es el dinero. Hermano mío, Él hizo que Abraham pueda verse confrontado su lealtad al sacrificar algo que más amaba. Esto está en Génesis 22, ¿verdad? Era lo que más amaba, era el hijo de la promesa, era el hijo que tanto había esperado. Y ahora Dios le estaba diciendo, sacrifícalo. Hermano, pero Abraham era una persona agradecida, así como debemos de ser nosotros. Ahora, yo sé que usted dirá, pastor, pero ¿cómo voy a vivir? ¿Cómo me va a alcanzar? No me alcanza. Hermano, desde que nosotros nos hemos convertido, vivimos con el 90%, no con el 100%, sin contar las ofrendas sacrificiales, que son eventuales, ¿no?, para alguna necesidad que se presenta. Pero vivimos con el 90%. Y ese 10% lo cubre el Señor. Hermano mío, porque Dios prueba nuestra gratitud. Dios prueba nuestro agradecimiento a través de la obediencia. Amén. Lo tercero y último que vamos a ver en esta noche, ser agradecidos también significa glorificar a Dios en nuestras vidas. Vivir una vida que glorifique el nombre del Señor. En el verso 15, el Señor termina diciendo que uno de ellos vino a Él, que había sido sanado, pero vino dando grandes voces de gloria a Dios, ¿verdad?
Y lo peculiar de este hombre, el único de los 10, es que este único era samaritano. Es interesante cómo Lucas nos muestra este relato, ¿verdad? Porque primero nos muestra que Jesús pasaba por una de las ciudades enemigas de los judíos. Los judíos veían a los samaritanos como perros, así los llamaban, eran perros. Porque en el pasado los samaritanos habían dividido su amor, su lealtad al Señor, mezclándose con otras naciones, cuando fueron llevados en cautiverio. Y aparte que los samaritanos también habían mezclado otras creencias y habían conspirado contra los judíos para que puedan ser destruidos. Entonces había esta rivalidad de adoración, había esta rivalidad, había este menosprecio de los judíos por los samaritanos. Sin embargo, el Señor resalta que aquella persona, la única que vino, que era extranjera, eso significa que los 9 que estaban allí eran judíos, que el único que vino era samaritano. Hermano mío, lo interesante es la pregunta que Jesús le hace. ¿No eran 10 los que fueron sanados? Esto a nosotros nos revela algo. Esto a nosotros nos revela algo. Nos revela que no todos somos agradecidos con Dios, a pesar de que todos nos beneficiamos de la gracia de Dios. Y ahí es donde usted tiene que preguntar a su corazón si verdaderamente es agradecido con Dios. Si verdaderamente vive una vida que glorifica a Dios, para que de esta manera usted muestre ante el mundo su agradecimiento con Dios. Hermano, ¿cuál es la forma de poder saber que estamos agradecidos? Es cuando vivimos para la gloria y la honra del Señor. Una iglesia que ha olvidado que existe para glorificar a su Señor es una iglesia que ha caído en el pecado de la ingratitud. Porque ser ingratos es un pecado, no es un problema de conducta social, es un pecado. Porque la palabra de Dios, el apóstol Pablo nos dice, sean agradecidos en todo. ¿Por qué? Porque esta es la voluntad de Dios. Y si yo no hago la voluntad de Dios en mi vida, entonces yo estoy en pecado. Por lo tanto, la ingratitud es un pecado. ¿Sabe? Usted debe ser una persona agradecida con Dios. Usted debe ser una persona agradecida con el Señor. Porque si usted es una persona que es ingrata con Dios, entonces lamentablemente usted está en pecado. La Biblia nos dice a través de Salomón en Proverbios 30, Salomón le dice, Señor, no me des mucho para olvidarme de ti, ni me des poco para renegar de ti. Hay una mala actitud cuando somos ingratos. Hay una mala actitud, hay una mala postura que tomamos cuando somos ingratos. Por eso es que nosotros necesitamos aprender a ser agradecidos con el Señor. Amén. Muchos luchan con la ingratitud. Muchos juegan a ser Dios, creyendo que todo lo que tienen es por su propia voluntad y su propio esfuerzo. Incluso hay iglesias que han dejado de glorificar a Dios y han comenzado a glorificarse a sí mismo. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de ir por la avenida Túpac Amaru, donde ahora es Plaza Norte. Allí hay una iglesia, que no voy a dar nombres para no herir susceptibilidades. Pero mucho antes de que Plaza Norte tenga sus paneles y su entrada para los buses, ellos tenían un muro gigante, que cuando tú venías del centro, tú veías ese muro gigante. Ahora está tapado por un panel. Y en ese muro decía lo siguiente, y lo he leído, no me lo han contado, yo lo he leído. En ese muro decía, somos una iglesia grande, porque nuestros líderes, nuestros pastores y nuestro apóstol es grande. No sé si alguna vez lo ha leído esto. ¿Lo ha leído? ¿Qué pasó acá? ¿Cómo? Bueno, al cabo de un tiempo cambiaron, parece que se dieron cuenta y dijeron, nuestra iglesia es grande porque nuestro Dios es grande. Pero ya habían pasado millones de personas por allí y habían visto eso.
no hace falta decir cómo ha acabado esta iglesia, ¿verdad? No hace falta decir que Dios actuó en justicia por su propia gloria y vemos cómo han sido humillados. Hermano, porque el Señor no quiere compartir su gloria, por si acaso, ¿ah? Él no quiere compartir su gloria, tampoco quiere compartir tu corazón. Tu corazón es de Él. Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios ¿con qué? ¿Con mitad de tu corazón? ¿Con una parte de tu corazón? No, dijo con todo tu corazón, incluido el marcapaso. Con todo. Amén, con todo nuestro corazón. Hermano, nosotros necesitamos aprender a glorificar a Dios. Ahora, Dios es tan bueno y su gracia es tan abundante que nos da distintas formas de glorificarlo. A través de nuestra familia, a través de nuestro estudio, a través de nuestra conducta, nuestro servicio dentro de la obra de Dios, nuestra generosidad. Hay miles de formas que Dios nos da, pero creo que la más fundamental y básica es que seamos sal y luz en medio de una generación que cada vez más carece de valores y principios bíblicos. Amén. Entonces, hermanos, Dios nos da esa oportunidad de ser agradecidos con Él. Yo estoy seguro, hermanos míos, que la gratitud no solamente es un tema de decir gracias Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria. Estas son palabras, muletillas. La verdadera manera de agradecer a Dios es vivir verdaderamente el Evangelio de Cristo y servirle con todo nuestro amor, con toda nuestra fuerza, aún en los momentos más duros y difíciles de nuestra vida. Reconocer que todo es del Señor, a pesar de que Él nos ha quitado todo lo que tenemos. No hay condición ni situación donde no amerite agradecer al Señor. No solamente seamos agradecidos cuando la despensa de la cocina esté llena, o cuando gocemos de una buena salud. Seamos agradecidos a Dios en todo tiempo, aun cuando hemos perdido a la familia, cuando hemos perdido el trabajo, cuando hemos perdido el dinero, cuando hemos perdido todo. Tengamos la actitud del siervo Job. Jehová dio y Jehová quitó. Gracias, gracias sea Jehová bendito. Amén. Padre, gracias te doy en esta noche por este tiempo que nos permites unirnos a través de la enseñanza. Señor, ayúdanos a ser agradecidos contigo. Señor, sabemos que el camino es largo y es angosto, pedregoso, difícil de caminar, pero es un camino, Señor, que nos lleva a la vida eterna. Ayúdanos a que en cada momento de nuestras vidas, espacio, podamos ser agradecidos contigo, mi Señor. Sea tu nombre glorificado eternamente y para siempre. Y que tu iglesia, Señor, en este lugar pueda vivir una vida de agradecimiento y gloria a tu nombre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. 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 Muchas gracias por la invitación.